Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en este programa que estamos poco a poco más ahondando en el control biológico en Sandía del Melón. Pero antes de empezar, quiero darle la bienvenida a la última persona a incorporarse a esta mesa, a Armando García. Muy buenas noches, Armando. Buenas noches, Fernando. Encantado de estar aquí contigo. Muchísimas gracias. La última vez viniste desde otro perfil, ahora mismo ya como responsable de marketing de COPE desde Parcela 24. Queremos darte la enhorabuena Muchísimas por este gracias. cargo. Gracias por invitarme. Bueno, la primera pregunta que te quería realizar es, ¿te ha sorprendido este sector del poco tiempo que llevas aquí? Supongo que será un sector lleno de innovaciones. Hombre, la agricultura almeriense es un sector que sorprende continuamente. Yo llevo trabajando, tú lo sabes, muchísimos años como periodista especializado en agricultura y la verdad es que una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es que la agricultura de Almería sorprende cada año, porque es una agricultura súper competitiva y que siempre pone a prueba hasta dónde se puede llegar, tanto en la producción como en la comercialización, en la promoción, en todo. Y realmente la capacidad de sorpresa mía todavía no tiene límite. Vamos a seguir por aquí por la siguiente invitada. Muchísimas gracias, de verdad, también, Pepe Marchán, por acompañarnos a nosotros esta noche. Y te vamos a lanzar una pregunta que yo creo que viene al caso con los cultivos de verano. ¿Se utiliza menos control biológico o está menos arraigado en la mente del agricultor utilizar el control biológico en estos cultivos de verano? Sí, por desgracia así es. Ellos siempre, o la mayoría de los agricultores piensan que como el ciclo de primavera dura poco tiempo, pues no es necesario utilizar el control biológico. Y dentro, ¿qué repercusiones puede tener negativas no utilizar este control biológico en estos cultivos de verano? Pues si tú durante todo el cultivo utilizas el control biológico, luego para la campaña siguiente tendremos menos problemas a la hora de empezar. Además, mientras más tratamientos des a lo largo del cultivo, más sufre la planta. Efectivamente, al final, poco a poco, esos tratamientos, Juan Luis, esos tratamientos son compatibles. ¿Es compatible la fertilización con este control biológico del que hablamos? Claro, vamos a ver, cuando hablamos de nutrición está claro que no estamos hablando de control, bueno, de lucha integrada o control integrado, pero básicamente lo que tiene que hacer un agricultor es planearlo todo como un ente total. O sea, no Claro, se puede llevar una cosa por un lado y la otra cosa por la otra. Todos sabemos que la nutrición, cuanto más nutrida, o sea, mejor nutrida esté una planta, menos susceptible es de tener tanto enfermedades como plagas. Hemos visto que muchas... Leí hace tiempo que algunas plantas eran capaces directamente con una buena nutrición que cuando le atacaba vamos a decir, un enemigo, un insecto en este caso, soltaban algunas feromonas para atraer otros insectos que fuesen los depredadores de esos insectos. O sea que me parece una reacción muy, muy curiosa. Además hay muchos ensayos que están ahora en esa línea. Porque ahora se cree que, por ejemplo, porque muchos agricultores con el Nesin no lo sueltan porque le hacen daño, pero parece ser que esos daños ponen como, digamos, a la planta en alerta. Claro. Entonces, cuando va a llegar cualquier otro insecto, pues ellas como que están en el alerta y son como que se defienden mejor. Efectivamente. A mí me gustaría, si me permite, Fernando, puntualizar algo que creo que es importante. Cuando se habla de control biológico en la agricultura de Almería, hay que saber que se está hablando de control biológico con sueltas de insectos, con sueltas de enemigos naturales de las plagas, porque me sorprende, me hace mucha gracia cuando alguien piensa que se puede hacer control biológico sin sueltas de insectos. A mí me parece que se necesita más seriedad, menos discurso interesado en Almería a la hora de centrar esa responsabilidad que todo el sector tenemos con el control biológico, porque es el que de verdad ha hecho que Almería demuestre en todos los mercados lo que es capaz de hacer desde que tuvimos la famosa crisis del pimiento en 2006. ¿A qué me refiero? Me refiero a que cuando alguien, por ejemplo, intenta convencer a un agricultor, porque tiene unos marcados intereses comerciales, de que se pueda hacer control biológico sin hacer sueltas de insectos, estamos observando en el campo de Almería
que aumenta una tendencia a vender lo que podríamos llamar productos milagros. Productos que muchas veces se le ofrecen al agricultor sin ningún tipo de garantía. Productos que muchas veces no han sido probados, no se sabe muy bien cuáles son los efectos secundarios que tienen, no se sabe al 100% si está contrastado que son compatibles o incompatibles con la fauna natural, con la fauna auxiliar que hay dentro del invernadero. Es decir, falta todavía rigor, falta seriedad y muchas veces el agricultor es víctima de una serie de productos, de empresas que quieren sacar tajada de este gran negocio que es la agricultura de Almería. Y me parece que hay que ser mucho más responsables con lo que se está haciendo. Pues efectivamente, Armando, a hilo de un tema que ha sacado bastante interesante, Pepi, nos gustaría, de verdad, las preguntas están abiertas a todo el que quiera responderlas dentro de la mesa. ¿Podría explicarle a la audiencia qué diferencia existe entre control biológico y lucha integrada? Que yo creo que son términos que pueden llegar a parecer similares, pero que tienen connotaciones muy, muy diferenciadas a la hora de realizarlo. Sí, la lucha integrada es la suelta de insectos, pero al mismo tiempo se puede hacer lucha química, que son las dos compatibles, utilizando siempre productos que sean respetuosos con la fauna auxiliar. Y lo que es el control biológico, que es la agricultura ecológica, tú tienes que hacer una suelta de insectos y luego hay productos que se pueden utilizar, pero tienen que ser siempre productos orgánicos, no inorgánicos. Normalmente siempre se utilizan pues azadiractina o se sueltan piretrinas, siempre cosas o aceites naturales. La verdad es que una delicia tener también, Armando. Muchísimas gracias por acompañarnos a los dos esta noche, porque yo creo que está quedando bastante claro. Juan Luis, había un tema muy interesante que hemos ido sacando a lo largo de los programas, las microalgas. ¿Va la fertilización en camino a ser una segunda vía a todo lo que estamos viendo ahora? Pues vamos a ver, las microalgas. Yo creo que todo esto son herramientas que debemos añadir a nuestro catálogo. Así de simple. Vemos que tanto la nutrición como el control biológico, como estábamos hablando, se nos abre ahora un futuro muy prometedor, que es el tema de los microorganismos, y tanto ya sea como para defendernos de enfermedades o de plagas, o incluso para mejorar la fertilidad de nuestro suelo. La verdad es que es un mundo apasionante. Las microalgas entran dentro de este, vamos a decir, de este mundillo, y que nosotros pues todo el mundo la está empezando a conocer muchísimo más, tanto como la espirulina, todo este tipo, y nosotros pues las microalgas, los microorganismos, todo, necesitamos un conocimiento más amplio, porque se están haciendo muchísimas pruebas. Desde que se abrió el decreto, sabemos que hay millones de microorganismos que están ahí, que ayudan al suelo y que lo han hecho naturalmente desde hace miles de años, pero lo que necesitamos es entenderlo. Algo tan sencillo como eso, para darle la información adecuada al agricultor y que pueda utilizar este tipo de herramientas. Sí. Bueno, siento que no sea un debate, porque al final parece que estamos muy de acuerdo todos, pero es muy interesante lo que acaba de comentar Juan Luis, y yo quería matizar que realmente estamos en un momento histórico en el que los microorganismos son ahora los protagonistas. Es decir, el control biológico comenzó en una primera etapa con los insectos y los ácaros, y ahora entra en una etapa histórica completamente nueva que viene protagonizada por los microorganismos. De hecho, Koper, por ejemplo, a nivel mundial está siendo el líder en la producción de microorganismos, de hongos, de nemátodos buenos, para que el agricultor nos entienda, y son los que van a ser capaces de introducir el control biológico en todo tipo de agricultura. Más allá del invernadero, del modelo agrícola de Almería, en el resto de España, los microorganismos van a ser capaces de que el agricultor pueda hacer frente a las enfermedades superando las limitaciones legales que le van a ir impidiendo utilizar determinadas materias activas y productos químicos. Y todo eso es gracias a que la ciencia, la investigación, ha empezado a encontrar la manera de beneficiarnos, de aprovechar esos microorganismos que existían ya en la naturaleza y que ahora hacen verdaderas maravillas, como por ejemplo enriquecer las raíces, devolver la biodiversidad del suelo, incluso, Fernando, fíjate,
a veces en sitios donde la sequía está ya siendo un problema importante, gracias a los microorganismos, se empieza a equilibrar, incluso a recortar el consumo de agua y que la dotación necesaria de riego sea menor, porque el suelo no está tan agotado gracias a que los microorganismos han sabido crear una serie de población alrededor de la raíz que está beneficiando su desarrollo. Es realmente maravilloso y un campo amplísimo que solamente está empezando ahora. Está empezando ahora ese campo. Sí, perdona que puntualice, pero Armando, me parece, estoy totalmente de acuerdo, y habría que puntualizar que lo bueno que tiene es que este tipo de soluciones que vamos a tener a partir de ahora no solo nos limitan al convencional, como podía ser antiguamente, sino que nos podemos meter directamente en el ecológico, que nos metemos en el convencional. Son soluciones que todo el mundo puede utilizar. Y ya no eso, que vemos que las políticas que lleva la Unión Europea, con razón, son cada vez políticas más restrictivas, y no habrá quiero decirte, no llegarán políticas que te vayan a decir, oye, no utilices este microorganismo. Básicamente son organismos vivos que ya tenía el suelo, así de simple. Entonces son totalmente respetuosas con el medio ambiente y la gente lo podrá usar libremente. Por supuesto. No, iba a decir que mi compañera Pepi, que es verdaderamente experta en el tema y que además lo vive a diario, ella sabe que cada vez los agricultores están más interesados en los productos microbiológicos, porque además se ahorra mucho dinero. Claro, porque es verdad que cada vez el suelo se está dando una importancia mayor. Entonces, la verdad es que con tantos tratamientos el suelo se está quedando un poco pobre. Entonces, todos estos microorganismos, aparte de que le dan mucha más biodiversidad, crean estructura al suelo, que muchas no tienen ninguna. No. Efectivamente, bueno, tenemos aquí una parte bien diferenciada de la mesa, que es marketingiana, y una parte muy técnica también. Pepi, tú que estás día a día en el campo, vemos que la tuta absoluta está haciendo verdaderos estragos en el tomate. ¿Se debe o puede ser uno de los motivos que hayamos utilizado menos control biológico? ¿Cada vez el agricultor cree que no es tan interesante en este cultivo? Sí, la verdad es que está habiendo mucho daño, sobre todo este año está haciendo mucho daño. Hay muchos agricultores que han tenido que arrancar su cultivo porque es una tontería que sigan, porque todos los tomates los tienen dañados. Es verdad que en los últimos años, como hubo un problema con el virus, pues la gente trataba mucho. Claro, mucha gente suelta Nesi y se cree que no puede tratar, pero si hay productos químicos que tú los puedes tratar con cualquier insecto. Entonces mucha gente también cree que hace daño al cultivo, que luego tiene que matarlo si hay mucha población. Pero es verdad que a veces cuando tú sueltas en el semillero y hay buen tiempo, el Nesi coge unas dimensiones importantes, pero no pasa nada porque tú das un tratamiento, baja la población, pero sigues teniendo Nesi y tienes el Nesi durante todo el año. Entonces, es verdad que a lo mejor tienes algún problema de tuta, pero ínfimo, porque siempre habrá algún tomate picado por ahí, pero tú podrás sacar tu cosecha adelante, pero de esta manera no. Entonces, es necesario sí o sí. Y Fernando, también hay que tener muy en cuenta, porque muchas veces recurrimos a lo fácil. Pepi, como tú bien sabes, hay ciertas situaciones en las que el agricultor está muy agobiado y recurre a fitosanitarios directamente. Pero como bien sabemos, esta Necrennus tutae, por ejemplo, que estábamos hablando fuera, que también hemos visto que es una herramienta que está funcionando bien contra la tuta. Lo que pasa es que es una avispilla que es muy susceptible a todo este tipo de productos. Cuando nosotros estamos abusando de este tipo de productos, también reducimos la incidencia que tiene esta avispa y no es capaz de presentarse en nuestro invernadero. Recordamos que es una avispa que aparece sin más en nuestro invernadero y que es muy, muy importante para nosotros, ya que se ha demostrado uno de los enemigos muy, muy eficaces contra este tipo contra la tuta, vamos a decirlo así. Pero, ¿qué ocurre? Si nosotros seguimos abusando de este tipo de microorganismos, es que ya no solo acabamos con los enemigos que tiene, con las plagas, sino con la fauna auxiliar que pueda tener, que pueda aparecer en nuestros cultivos y que pueda ayudarnos. O sea que utilizando control biológico también sería una manera muy ventajosa de tener este tipo de insectos que aparecen aleatoriamente. Claro, porque muchas veces
entran espontáneamente de la calle, pero para que ellos entren espontáneamente dentro del invierno no puede haber residuos, claro. Entonces, si tú sueltas tus enemigos naturales, no haces ningunos tratamientos abusivos, posiblemente te entren muchos enemigos naturales de la calle y te resuelvan muchos problemas. Pero claro, para eso tienes que ser respetuoso con lo que tienes dentro. Sí, efectivamente. Yo creo que está bastante claro que esta noche estamos coincidiendo, y por algo será, en que bueno, es muy importante tener las cosas claras, y el control biológico es determinante para que Almería siga, la agricultura de Almería siga avanzando. El control biológico, como he comentado antes, fue el principio. Ahora entramos de lleno en la fase del control microbiológico, que es, como decía Pepi, el que actúa en beneficiando al suelo directamente. Y la verdad es que, como están comentando ellos, si tú no cuidas el ambiente, el medio ambiente del invernadero, que es como ese ecosistema en miniatura que tenemos que estar cuidando continuamente durante todo el año, pues la verdad es que empezará a fallar y puede meter seriamente la pata. Pero yo quiero concluir un poco diciendo que el agricultor tiene que darse cuenta, tiene que comprender precisamente que el invernadero es eso, un ecosistema. Y como un ecosistema, si hay una pata que falla, entonces empiezan a caerse también el resto, porque todo está completamente relacionado. Entonces hay que saber verlo también de una manera integral, como decía Juan Luis. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas veces hemos intentado solucionar, como decía yo, un problema a escopetazos, cuando tenía mucha más fácil solución, pero si lo principal es intentar trabajar preventivamente. Y preventivamente es haciendo una estrategia, un control absoluto. Hemos visto que el suelo ahora está un poco pobre de nitrógeno, pues echamos muchos fertilizantes de nitrógeno. Bueno, pues lo mismo, hay que ver cuál es el problema. ¿Por qué en ese momento ha faltado ese nitrógeno? Lo mismo es que no había materia orgánica para que se degradase, cualquier tipo de cosa que se pueda plantear cuando ya hemos visto que tenemos problemas para próximas campañas. Y entonces ese es el momento en el que nosotros tenemos que verlo. Como bien dices tú, todo es un ente, seguir una estrategia compleja. Totalmente de acuerdo. A veces también, que yo lo he visto en el campo, que hay muchos bloqueos porque se abona demasiado, no se hacen esas analíticas que son muy importantes, que además te ayudan en todos los sentidos porque te ahorran dinero, porque no estás echando ese abono porque ya lo tienes ahí y luego no te producen unos bloqueos en el suelo que luego esos tendrás que desbloquearlos, por lo tanto es otro trabajo más añadido. Entonces, siempre hacer las cosas. Caso a tu técnico, ¿que sí? Sí, por lo menos la mayoría de las veces. Bueno, no es ninguna broma, lo de hacerle caso al técnico en este caso no es ninguna broma, sino que yo creo que es una imperiosa necesidad. Totalmente. Porque precisamente uno de los fallos que está teniendo el control biológico, y por lo que en primavera desciende, no sé si mi compañera también lo ha comentado antes, es porque a veces el agricultor, yo creo que se confía demasiado en sí mismo y en tomar decisiones sobre la marcha, pero no respetando las dosis, decidiendo cuándo para, cuándo reanuda, y eso al final, ¿no, Pepi? Es un poco ir metiendo la pata hasta al final encontrarse con un verdadero problema que tiene que terminar llamando al técnico para que le aconseje. Y yo creo que en el control biológico no hay que hacer experimentos con gaseosa, como se suele decir, sino que hay que ceñirse a lo que ya está contrastado, investigado y demostrado que funciona. Y hay unas dosis, y hay unas sueltas, y hay unas fechas que en Almería se saben y se conocen perfectamente, y que yo creo que lo que hay que hacer es simplemente saber ser asesorado y seguir esas pautas. Claro, que esto también es importante porque a veces el técnico de cualquier casa de productos químicos o de la casa de bichos como somos nosotros, o del su técnico que le visita porque donde compre sus productos fitosanitarios o de donde lleve su género, normalmente esa persona siempre intenta ayudarle, pero hay agricultores que se creen que nosotros vamos con otras dobles intenciones, que realmente no es así. Nuestra labor en el campo es ayudar al agricultor y resolver sus problemas en la medida de lo posible, pero claro, si ellos tampoco se dejan aconsejar por nosotros, pues luego... Es verdad que luego cuando el fuego ya es muy grande es muy complicado de apagar. Poco a poco vamos a ir cerrando este debate. Desde el punto de vista del marketing y la comunicación, ¿qué retos tiene el control biológico? Bueno, es una pregunta muy amplia,
Pero por priorizar, yo creo que el principal reto sería lo que acaba de decir mi compañera, que el agricultor se deje asesorar. Y sobre todo, lo que te he comentado antes, yo creo que el principal reto es que el agricultor sepa diferenciar aquellas empresas que tienen una solvencia tanto económica como técnico-científica de las que no lo tienen. Es decir, este campo es muy grande, es muy fácil ir visitando puerta a puerta los invernaderos y ofreciendo lo que lleves debajo del brazo, pero de ahí a realmente estar aportando un trabajo serio, es lo que te decía antes, es una cuestión de responsabilidad. Yo creo que el control biológico tenemos que sentirlo entre todo el sector agrícola como algo muy nuestro, algo de lo que tenemos que saber presumir fuera de Almería, porque estamos siendo un ejemplo a nivel mundial. Date cuenta, hablábamos informalmente antes de empezar el programa, que mientras que es noticia en todo el mundo que disminuye el número de polinizadores y de insectos, yo creo que si alguien fuera capaz de contar en Almería cuántos insectos hay por metro cuadrado en las zonas de invernadero, seguramente seamos el número 1 del mundo, donde estamos haciendo que aumenten los polinizadores y aumente el número de insectos que además son compatibles, porque la mayoría de ellos son autóctonos o compatibles con la fauna que ya existía aquí anteriormente. Por tanto, yo creo que el principal reto es de saber creernos lo que estamos haciendo bien y, por otra parte, saber también ser asesorados, es decir, recibir la información de los profesionales de empresas contrastadas y solventes para que nos ayuden a que esto sea mejor, porque al final date cuenta, Fernando, que el control biológico es algo que nos permite diferenciar las producciones de Almería de las de otros lugares del mundo donde no están trabajando tan bien como nosotros. Pues sí, Fernando, yo estoy totalmente de acuerdo. Hablando del agricultor, yo le doy un voto de confianza. En este sector, antiguamente, bueno, históricamente se han hecho barbaridades. Estamos cambiando y la verdad es que el agricultor entiendo que muchas veces pueda estar celoso de lo que se le dice o pueda tener sus ciertas dudas. Pero el agricultor, si una vez que tú le haces la recomendación ve que funciona, él sigue adelante. Necesita la prueba esta, que está claro, pero ya no se tropieza dos veces. Directamente, tanto el agricultor como la persona lo puede engañar una vez, puede venir y decirte este es el mejor producto del mundo, utilízalo que se te va a acabar la tuta. Lo puedes echar cuando vea que no hay que sigue habiendo tuta y el problema está ahí, lo único que va a hacer es no llamar a ese técnico. Esa es la confianza que yo le doy al técnico y lo bueno que tenemos es que en Almería, como bien has comentado, somos un referente. La manera que estamos haciendo, que estamos trabajando, me parece que es algo a lo que debemos estar orgullosos como almerienses y sobre todo que vamos a seguir un camino, que se abre un camino apasionante y que yo creo que va a ser otro tipo de revolución. Al hilo, muy brevemente, al hilo de lo que tú acabas de decir, hay un refrán que a mí me encanta, que lo he aprendido ahora en Cooper, que es aquel que dice que el bicho que sale más caro es precisamente el que no se tiene a tiempo. Efectivamente. Y con Pei Merchan lo vamos a cerrar. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche y ser fuente de sabiduría. ¿Qué retos tiene el control biológico? Todavía le queda alguno, sobre todo de concienciación, porque aunque los agricultores saben que realmente funciona, pero para su adentro no están realmente concienciados de que sea así. Entonces todavía queda un poco de labor de terminar de que ellos vean que realmente si las cosas se hacen bien, funciona. Que si los bichos no se instalan por algo, es porque realmente ha habido un problema. Es porque os ha tratado, normalmente suele ser por problemas químicos. Y otras veces, bueno, pues la climatología juega en nuestra en contra, pero la mayoría de las veces suelen ser productos químicos, lo que realmente hace que no se instalen. Pues aquí lo vamos a tener que dejar, Armando. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos a los tres esta noche y hablar sobre control biológico, al final el futuro de nuestra agricultura y nuestro presente. Ahora mismo esperemos en próximas fechas teneros otra vez con nosotros. Bueno, y nosotros lo vamos a dejar aquí, este programa, otro martes más que se va con la actualidad agrícola que sucede en nuestro sector y que da de comer y mueve la economía de Almería. Muy buenas noches y que tengan muy buena semana.